Hola, buenas tardes. Bien, esta tarde les voy a platicar acerca de una experiencia que tuvimos o que estamos teniendo, alimentando en los últimos 2 años aproximadamente, acerca de un sistema de aplicación de un tratamiento superficial, Scrub Seal. Si bien esta tecnología no es nueva, no es nuevo lo que le voy a mostrar, sí son nuevos los resultados porque es la implementación que se hizo de esta aplicación que les comento en el país, en México. No teníamos experiencia ganada documentados sobre ese sistema. Básicamente lo que yo les voy a compartir son justamente todos esos datos, todas las cosas que aparecieron cuando lo quisimos implementar, cuáles fueron las dificultades, ¿sí? De tal manera que se visualice que hay una alternativa más para conservar los pavimentos, ¿sí? Con todos los alcances y limitaciones que pueda tener, por supuesto. Bien, como preámbulo sabemos que los pavimentos básicamente fallan por dos fenómenos principales, que es deformación permanente y fatiga, ¿sí? Y si fuéramos un poco más estrictos en ese sentido, diríamos que es en realidad la fatiga lo que los hace fallar en primera instancia, y muy pocos por deformación permanente, salvo casos muy específicos. Sí, la realidad es que las fallas suelen ser por fatiga y deterioros de otro tipo como exudación, como baches, tiene que ver a veces por una mala fórmula de trabajo, por un proceso constructivo deficiente, y otra serie de términos que pueden llevar a que la mezcla no tenga las características deseadas, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya tenemos esos pavimentos? Cuando ya tenemos agrietamiento por fatiga. Bueno, en México es muy común, y no sé, seguramente en algunos países que nos acompañan aquí también ayudarán a confirmarlo. En México lo más común es que se haga una intervención para eliminar la parte superficial de la carpeta, retirarla y colocar una carpeta nueva. Eso es lo más común en nuestro país. Eso implica una serie de gastos muy altos, ¿sí? Porque finalmente se llega a desperdiciar en primera instancia lo que ya está colocado y después es desarrollar una nueva mezcla para reemplazar la anterior. Otro tipo de intervenciones tiene que ver con hacer tratamientos superficiales que no necesariamente solucionan el problema que estamos tratando de corregir. Por ejemplo, si colocamos un riego de sello, definitivamente no nos va a corregir el problema de agrietamiento. El microaglomerado podrá mitigar, pero dependerá de la magnitud de las fallas que tenga el pavimento para saber si va a tener el alcance esperado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Implementar esta técnica para entender el alcance y saber si puede ser mejor alternativa que cualquier otro tratamiento superficial antes de incorporar la técnica de eliminar la carpeta y reconstruirla. Como les mencionaba, el Scrub Seal no es nada nuevo, lleva en muchos países desde el siglo pasado, ¿sí? Ya se lleva aplicando con resultados ya documentados, resultados que son favorables para lo que se espera. Sin embargo, no lo tenemos nosotros garantizados y no hemos aplicado dentro de nuestras condiciones locales. Esto que ustedes ven allí es el equipo con el que se hace la aplicación de esta mezcla. Podrán ver que es bastante básico con respecto a lo que se utiliza para un riego de sello, muy similar. En la aplicación es muy similar a un riego de sello. Está el equipo distribuidor o petrolizadora, como le llamamos nosotros acá, y lleva el equipo montado, ¿sí? Lastrado, y es en conjunto lo que permite hacer la aplicación sincronizada de esto. Ahorita les voy a mostrar un video para que lo puedan visualizar más claramente. ¿Qué es lo que indica la literatura de estos otros países donde se ha aplicado? Bueno, pues que la durabilidad puede ser de hasta 7 años de esta aplicación, siempre y cuando la condición del pavimento donde se aplicó no tenga
deterioro tan grande, tan grave. Y por consecuencia, cuando el daño es mucho más severo, la durabilidad o la vida útil de esta aplicación tiende a reducirse por cuestiones obvias. Entonces, si tiene este alcance, este margen, esta aplicación es un sistema que vale la pena explorar para entender si podemos alcanzar este tipo de valores también. Bien, como les mencionaba, este sistema se implementó a través de unas aplicaciones que les voy a describir más adelante, y en México la forma en como le nombramos, o como se le nombró más bien, no es que los hayamos nombrado nosotros, es MCIF, cuyo significado es macrocalafateo inducido y capa friccionante de rodadura. ¿Por qué? Porque consiste en hacer estas dos técnicas en un solo movimiento. Sellar las grietas existentes en el pavimento a través de una inyección de emulsión asfáltica y forzándola a penetrar en las grietas, y ya una vez que se hace este calafateo, se coloca la capa de rodadura a través de un riego de sello. Esa es en su conceptualización más básica del Scrub Seal. Sin embargo, puede combinarse con otro tipo de sistemas. Puede aplicarse algún otro riego de sello, una carpeta de mezcla en caliente, microaglomerado. Se puede hacer la combinación que ustedes quieran a partir de la primera base, que es el calafateo de las grietas y el riego de la gravilla. Ahora, ¿qué casos son los que les voy a platicar? Son dos los que se tienen actualmente en el país. Y estos son los datos de las localizaciones y condiciones ambientales y de tránsito vehicular que tuvieron. El primero de ellos se hizo en el estado de Puebla, ¿sí? Y el segundo se hizo en el estado de Tlaxcala. Para los que son de acá, Tlaxcala sí existe y esta aplicación lo confirma. ¿Qué fue lo que se colocó en estas, o qué materiales fueron los que se utilizaron? Bueno, de entrada los materiales son los comunes, no se tuvo que seleccionar ningún tipo de características particulares del agregado pétreo, son las mismas que se utilizan para riegos de sello convencionales, son las mismas que se utilizaron en este caso. El pétreo se aplica virgen, que es parte ahorita de la exploración que vamos a seguir haciendo más adelante, pero de inicio es el agregado virgen sin requerir. Y las dosificaciones son similares a las que se utilizan en un riego de sello, esto no tiene ninguna particularidad tampoco. Lo que sí cambia es la cantidad de emulsión que se aplica, y tiene todo el sentido porque si vamos a hacer un calafateo de grietas no podemos utilizar una cantidad tan baja como si fuera un riego de sello, las concentraciones son más altas. Otra parte importante de esta aplicación es que es muy dependiente de las condiciones ambientales por la cantidad de emulsión asfáltica que se coloca. Está limitado de momento, al menos en lo que llevamos explorado, a aplicarlo durante condiciones ambientales favorables. Estoy hablando de que haga calor, ¿sí? Ustedes saben que el tema de la emulsión asfáltica necesita evaporar el agua, de esa manera entonces es poco factible utilizarlos en climas muy fríos o en temporadas del año muy frías. Por eso se eligieron esas temporadas del año donde las temperaturas eran mucho más asequibles para que el sistema pudiera tener la ruptura que estábamos buscando. El tiempo de apertura también fue alto en comparación con un riego de sello, nuevamente ligado, asociado a la cantidad de emulsión asfáltica que se coloca. ¿Cómo seleccionamos esos tramos? Esos los hicimos en conjunto con los centros SST de los estados que acabo de comentar, Puebla y Tlaxcala. Se seleccionaron caminos de tránsito medio en el caso de Puebla y de tránsito bajo en el estado de Tlaxcala. ¿Por qué fue así? Porque no podemos explorar ahora, no conocemos cuál es el alcance total del sistema en el país, entonces empezamos con condiciones básicas y a partir de ahí empezar a construir o empezar a incrementar los requerimientos que puede tener en otro tipo de pavimentos. Esta era la condición que tenía el pavimento.
El segmento 1 es en el estado de Puebla y estas son las fallas principales que se encontraban en ese camino. Si ustedes ven, hay agrietamiento por fatiga. Vuelvo a repetir, este tipo de sistema va enfocado a aquellos caminos en los cuales ya tu primera opción es: voy a quitar la carpeta y voy a colocar carpeta nueva. En principio es eso. No estamos pensando en que el camino está en buenas condiciones y voy a protegerlo con el sistema. No es un sistema de preservación, ya es un sistema para extender la vida útil de un camino que ya está previamente fallado. Había también calavereo, y este calavereo, el calavereo importa dentro de ese sistema porque cuanto mayor sea el daño, el deterioro, la cantidad de emulsión que se necesita colocar para sellar todas estas grietas va a hacer que se incremente, por supuesto, la cantidad del producto. En el caso del segmento 2, que es en el estado de Tlaxcala, lo que encontramos fue agrietamiento en bloque. Esta era una zona fría, en algún momento construyeron también bajo esas condiciones y había una cantidad de grietas muy altas, pero tan grandes que lo que tuvimos que hacer previamente fue sellar, ¿sí? con un sellador directamente de productos Crafco para la gente que tiene interacción con ese tipo de elementos, porque eran demasiado grandes. Ya había hasta árboles aquí, ¿no? Ahí cuando llovía se hacía un charco, entonces era imposible también. Sin embargo, utilizamos estas condiciones tan desfavorables para hacer algunas secciones donde pudiéramos aplicar también el Scrub Seal y entender hasta dónde iba a tener el alcance, aún sabiendo que estaba fuera de lo que está planteado este sistema de rehabilitación. Como les mencionaba, los agregados utilizaron lo de la zona, lo que se utiliza para los riegos de sello comunes en ese lugar, y lo que lo hace diferente es la emulsión asfáltica que se utiliza. Es una emulsión asfáltica con polímero, cuya valor de referencia de calidad que lo hace distinto también a alguna otra emulsión es las características elásticas que presenta, ¿sí? Eso es nuestro valor principal, sin despreciar obviamente las propiedades comunes que se le miden a cualquier otra emulsión. Sin embargo, bueno, son propiedades que regularmente no se le miden a una emulsión asfáltica cuando se aplica un riego de sello. Estos son nuestros valores de referencia para entender si la emulsión es la adecuada. En cuanto al proceso constructivo, la realidad es que es muy sencillo. La primera parte es aplicar la emulsión asfáltica con el equipo distribuidor. Viene la emulsión asfáltica, posteriormente, bueno, ahorita les voy a pasar un video para que sea mucho más explícito, pero en términos prácticos, eso es el proceso con el que se aplica. Después de que se coloca la emulsión asfáltica, viene el riego de gravilla, y posteriormente viene un acomodo como en el riego de sello, y esta es la textura final. Hay que quitar todo el exceso de partículas para evitar que salgan disparadas posterior a cuando ya se tenga la circulación vehicular. Si se dan cuenta, el proceso en la aplicación es muy similar a un riego de sello, ¿sí? La diferencia es la emulsión y la forma como se hace el macro calafateo inicial. Aquí les voy a presentar un video corto, reducido, con la idea de que vean cuál es el proceso. ¿Se ven? Ese es un sistema de escobillas que viene anclado al equipo distribuidor y se va colocando la inyección de la emulsión. Lo que hace el sistema de escobillas es que fuerza al producto, al líquido, a que selle todas esas grietas. Miren, ahí está la aplicación y también el equipo esparcidor de sello que viene inmediatamente detrás del equipo de aplicación de la emulsión asfáltica. Ahí está el sistema de espreas colocando la emulsión, como cualquier otro riego de sello, y el sistema de escobillas también es bastante simple. Nada más hay que asegurar que tenga el peso correcto, el peso adecuado para que esta emulsión se incorpore dentro de las grietas. El aspecto final: si ustedes circulan por una vía que tiene una aplicación de Scrub Seal, en la parte superficial ustedes se van a dar cuenta, no van a poder distinguir que ahí se coloca un Scrub Seal,
¿Por qué? Porque tienen una apariencia de un riego de sello, porque al final esa es la capa friccionante que se colocó. Este es el acabado final que tuvo en el estado de Puebla. Aquí solo se rehabilitó el carril de baja velocidad y el de alta se mantuvo en las condiciones originales. Y esto es aproximadamente, digo aproximadamente porque evidentemente las zonas también son cambiantes. La apariencia final, la textura superficial que se obtuvo después de que fue terminada la aplicación. Y en el estado de Tlaxcala, esa fue la apariencia. Si se dan cuenta, en ambos casos el sello fue sin premezclar. Y ahorita les platico qué fue lo que ocurrió en uno de los casos. Ahora, ¿qué hacemos para saber qué fue lo que nos mejoró más allá de que ya dejamos la capa de protección? Hicimos un proceso, una campaña de evaluación de indicadores de desempeño con dos equipos, el equipo láser multifuncional y el equipo Miometer, para medir los principales indicadores que se les solicitan en determinados contratos y que la misma la seguridad vial nos exige. Esta campaña se está dando evidentemente desde que se construyó, y cada 6 meses aproximadamente, no necesariamente es un bloque específico, se sigue haciendo una nueva medición para ver cómo se va teniendo esta curva de degradación más que de evolución, ¿no? Esta curva de degradación de los indicadores de desempeño. ¿Qué fue lo que detectamos en el caso del estado de Puebla? Si se dan cuenta, en cuanto a términos de fricción, pasamos de tener evidentemente una mejora en el coeficiente, en los niveles aceptables que la misma Secretaría indica en su normativa, y con el paso del tiempo lo normal se ha ido reduciendo, sin embargo todavía en condiciones aceptables. Eso quiere decir que hasta el momento, que tiene aproximadamente 2 años de aplicación, este indicador todavía estaría dentro del cumplimiento que nos exige la normativa. Otra cosa que también nos ayudó es la macrotextura, un dato tan comentado que en parte de toda esta temática de conservación de pavimentos. Si se dan cuenta, eso fue medido justo en la zona aledaña antes de la aplicación del Scrub Seal. Estos eran los valores aproximados que se tenían de macrotextura antes de la aplicación, y después se mejoraron sustancialmente hasta incluso estar por encima de un valor de referencia. Eso está colocado como referencia porque al final solo aplica para cierto tipo de contratos. Y aún con el paso del tiempo, vuelvo a insistir, este tiene aproximadamente 2 años, todavía los valores se encuentran por encima de los valores, del umbral permitido. ¿Qué otra cosa nos mejoró, que nos ayudó? El agrietamiento. Hay que recordarles, se los mencionaba desde el inicio, lo que se buscaba era reducir ese agrietamiento piel de cocodrilo que ya estaba presente en el pavimento. Y vean la forma en cómo pasamos de este bloque a este nivel de magnitud en cuanto al agrietamiento que está presente dentro de la carpeta. Y aún con el paso del tiempo, la última medición se hizo en noviembre del 2021, todavía estamos teniendo valores que evidentemente muestran el efecto positivo que ha tenido en este aspecto. Asimismo, también medimos los otros indicadores que se obtienen con el equipo multifuncional, como en este caso es el índice de regularidad o IRI. Sin embargo, también nuevamente estamos explorando el sistema, qué cosas sí nos permite mejorar y cuáles no. Estos son los valores de IRI que tenían en la zona aledaña previo a la aplicación o donde no hay aplicación, y estos fueron los que consiguieron después de la aplicación. Si se dan cuenta, no hay una mejora sustancial y tiene todo el sentido porque la aplicación es muy delgada como para que corrija deficiencias. De forma similar ocurrió con la profundidad de rodera.
también. Si no corrigió el IRI, la profundidad de rodera también no se vio mejorada en ningún sentido. Sin embargo, la estamos documentando para entender también hasta dónde podemos tener el alcance total de esta técnica de rehabilitación. Estas son fotos tomadas a finales del año pasado que muestran o evidencian cuál ha sido el avance del agrietamiento o la reflexión del agrietamiento con el paso del tiempo. Aquí en esta foto de la izquierda donde estoy señalando, se pueden percibir cómo estaba el agrietamiento piel de cocodrilo en la parte lateral, que es muy similar a lo que estaba en la rodera, inclusive en la rodera llega a ser más fuerte. Y después de 2 años, esta grieta que aquí debió haber, está obviamente, evidentemente está debajo de esta capa, no se ha reflejado aún, lo cual nos da mucha satisfacción porque al final es lo que estábamos esperando, reducir ese agrietamiento. Y la fricción, la macrotextura, se sigue manteniendo visualmente y en términos de comodidad y de seguridad cuando circulas por la vía con condiciones favorables. Ese es como se encuentra actualmente, fotos de hace algunas semanas, ¿sí? En mes de marzo, finales de marzo, se siguen tomando esta campaña de evaluación de indicadores y esa es la condición más reciente de la que tenemos registrado, todavía en condiciones bastante buenas. En el caso de Tlaxcala, ocurrió en términos prácticos de forma similar a lo que pasó en el estado de Puebla. También aquí se evaluaron por separado porque hay un carril de ascendente y otro descendente, dos cuerpos que se midieron por separado. Sin embargo, los datos de coeficiente de fricción también se encontraron en condiciones buenas y aceptables a lo largo de, bueno, ese tiene poco menos de un año que se aplicó, hasta el momento tiene también resultados satisfactorios. En el caso de la macrotextura podrán ver también, si colocamos los mismos umbrales de aceptación, prácticamente toda la longitud del camino tiene valores por arriba de lo que nosotros tenemos como mínimo por cumplir. Y el levantamiento de deterioros con las grietas, pasamos de tener un porcentaje muy amplio de grietas a prácticamente eliminarlas. Este camino tiene un tránsito más bajo, lo cual también facilita que estos indicadores no se degraden tan rápidamente. Sin embargo, su condición de ambiental con más frío era lo que dificultaba que estos indicadores también se mantuvieran a lo largo del tiempo. En el caso del IRI, lo mismo, no se ha modificado absolutamente nada con el paso del tiempo, o es insignificante el cambio, pero también entender que no hubo una mejora, donde no se colocó el scrub seal, ¿sí? Tiene básicamente los mismos valores que donde se aplicó. Y lo mismo para el caso de la profundidad de rodera, tampoco hay cambios. ¿Sí? Los valores que se tenían originalmente no se ven modificados con la aplicación. Y esto son fotos también del año pasado, así es como se veía en octubre del 2021, todo el agrietamiento que les mencionaba que hubo debajo, agrietamiento en bloque, pues no existe visualmente. ¿Sí? Cuando circulas por la vía no lo percibes, ni siquiera te das por enterado que había allí grietas en la parte inferior. En este caso se colocó un riego de protección para literalmente pintar la roca y que tuviera esa apariencia negra. En México tenemos ese uso y costumbre, ¿sí? De los pueblos originarios, donde nos gusta que el sello sea color negro. En realidad no tiene otro fin más que estético. Y en este caso, en el estado de Tlaxcala, se colocó posterior a la aplicación del MCIF para darle esa coloración. Parte de la exploración que estamos teniendo en esta técnica es colocarlo premezclado
para ver si tiene el mismo efecto también y evitar hacer el arreglo de protección posterior al MSIF. Estas son fotos más recientes, también de hace algunas semanas, y esta es la textura superficial que cuenta actualmente el camino. Sigue teniendo muy buenas condiciones de operación, tiene la suficiente macrotextura y fricción para circular de forma segura, y bueno, eso es lo que se tiene monitoreado en este segundo tramo. Entonces, las conclusiones obtenidas hasta el momento, que se van a seguir alimentando, vuelvo a insistir, este es un monitoreo permanente porque no conocemos todavía cuál es la vida útil del sistema. La realidad es que no lo sabemos. Tiene un par de años y hasta el momento podremos decir que al menos 2 años tiene durabilidad. Sin embargo, seguimos monitoreando para saber cuál va a ser la vida última. ¿En qué nos ayudó? A mejorar la macrotextura, el sellado de grietas, y elevar el coeficiente de fricción. La textura superficial, que es un valor muy comentado porque hay contratos donde te exigen un valor mínimo, que por ahí ya la ingeniera Diana ayer nos comentaba, no es el único elemento que participa, también necesitamos microtextura. Sin embargo, bueno, en esos contratos donde ya hay un valor mínimo de macrotextura que cumplir, ese riego de gravilla que se coloca ha ayudado a elevarlo y cumplirlo, por supuesto. También el agrietamiento tanto longitudinal como transversal y el agrietamiento piel de cocodrilo se vio mitigado con esta técnica, lo cual nos permite colocar al MSIF como una alternativa viable para aquellos casos donde, soy muy insistente con eso nada más para evitarlo confundir con un riego de sello o algún otro tratamiento de conservación, es cuando ya tienes un camino fallado y tu primera alternativa mental es voy a quitar la carpeta y colocar una nueva. Entonces es ahí donde entra esta aplicación y la reducción de los costos que significa. Lo digo porque en algunos otros foros me decían, oye, es que mejor pongo un riego de sello. No, porque el riego de sello es para proteger inclusive un camino que está en buenas condiciones y así debería ser usado, ¿sí? Para protegerlo. Esta técnica no es para proteger caminos buenos, es para corregir caminos que ya están fallados. Entonces es una categoría distinta donde entra esa técnica, ¿sí? Entonces lo reitero precisamente para aclarar en qué esquema entra este Scrub Seal. Y bueno, esos son los datos que quise compartirles esta tarde. Si tienen dudas, preguntas, con gusto las platicamos.